Bienvenidos amigos aficionados, continuamos con la restauración de este césped. Contextualizando un poco, por si es la primera vez que estás viendo este video, hubo un problema en el centro de este jardín, tenía un colchón muy grueso de raíces. Y lo que hicimos fue hacerle una segunda restauración. Aquí está una lista de reproducción donde te muestro la secuencia que hemos seguido con este jardín a lo largo de varios meses. Con un plan de riego, después de 30 días, este es el aspecto del jardín. Este césped se está recuperando. Si además lloviera, estaría un poquito mejor. No nos estamos enfocando ahorita por la estética, sino más bien que las hojas broten, que las raíces respondan, que el suelo esté en las mejores condiciones para que se esté recuperando como tú lo estás viendo. La parte central era lo más dañado y evidentemente era lo que más se iba a tardar en recuperar, pero mira, como lo ves, no ha sido tanto. Ahí va, poco a poco, respondiendo la naturaleza. Desde la restauración no se ha vuelto a cortar este pasto y te preguntarás cuándo será su primer corte. Te lo digo un poco más adelante. Lo que sí te puedo adelantar ahora es de que en este momento no conviene hacerlo. Nos conviene que la hoja esté lo más larga que se pueda para que absorba luz, agua, nitrógeno, oxígeno y la fotosíntesis y todos los procesos químicos que necesita llevar la planta, el césped, de a cabo sin estrés del corte. Por eso en este segundo capítulo aplicaremos una segunda dotación, un segundo paquete de fertilizantes que forman parte de nuestro programa de fertilización que estamos llevando a cabo en 4 fases. Independientemente del clima, este es el fertilizante químico o inorgánico que yo utilizaría. El motivo es por la etapa en la que se encuentra este pasto, porque no es un mantenimiento normal, sino que estamos hablando de una restauración y recuperación donde le estamos dando más peso al fósforo que al nitrógeno. Este fertilizante es de la marca CompoExpert, se llama Blaukorn y en México lo puedes conseguir fácilmente en Mercado Libre y seguramente en muchos de tus países y no es tan costoso. Y la estrategia consiste de que el césped reciba una mezcla del fertilizante químico o comercial con el fertilizante orgánico. En este caso yo tengo presentación líquida, son concentrados. El primero se llama Biolicitor de la marca Biocron, es a base de algas marinas y este consiste en mantener viva el ecosistema de bacterias, microbios, donde viven las raíces del césped, mejorando también la absorción de todos los nutrientes que le podamos proporcionar. El segundo se llama Siempre Verde de la empresa Grifor, también lo encuentras en Mercado Libre, al menos aquí en México, pero básicamente sus ingredientes son ácidos húmicos, fúlbicos, algunos micronutrientes y también esto mejora las condiciones del suelo. Y mire, yo alguna vez me pregunté si de verdad era necesario aplicar todo esto al pasto, al césped. Y lo que descubrí fue que cuando uno somete a cierto estrés al jardín y no está en las condiciones adecuadas, tarda muchísimo en recuperarse. Estrés como se te pasó la mano en el corte y lo bajaste mucho. O continuas reuniones, continuos pisoteos, se maltrata el pasto. O no le echaste la suficiente agua, te pasaste de agua o llovió demasiado. Todas estas condiciones adversas, el mismo clima, cuando tú le proporcionas a tu pasto, al suelo, todos estos nutrientes, se recupera rapidísimo. Vale la pena lo que estás intentando hacer, amigo aficionado. Ahora bien, estos fertilizantes líquidos se aplican con un aspersor, pulverizador, fumigador, como lo conozcas. Cómprate un económico, este es de 1 galón. Y de los fertilizantes puede variar de una marca a otra cuánto aplicar. En promedio es de entre 5 a 10 mililitros por litro de agua. Así que con toda confianza tú lo puedes así aplicar a tu jardín. Antes de decirte el plan de riego, quiero mostrarte cómo se ve el pasto una vez que lo cortamos. A una distancia de 10 días después de esta aplicación y prácticamente le dimos una despuntada como de unos 6 centímetros. Mira su aspecto, ve el color, es un pasto renovado completamente, vivo, nutrido. La parte central se va a llevar un poco más de tiempo, no es ningún problema. El plan de riego que seguimos fueron 3 días seguidos
después una semana de un día sí y un día no, y posterior al corte o a la siega de tu césped, continúa con un riego convencional adecuado a la época o a la temperatura que estés viviendo en tu ciudad. ¿Qué seguiría en la tercera aplicación de nuestro programa de fertilización y restauración? Primeramente es a 30 días después de esto. 2, vamos a ver cómo va evolucionando. Obviamente tendría que verse mejor. 3, vamos a aplicar otra dotación de fertilizantes y también les daré a conocer una novedad que seguramente estará en sus países y es un fertilizante orgánico tan prometedor que por los resultados nos ahorrará tiempo y dinero. Así que la tercera parte no te la pierdas y está en el siguiente video. Gracias por tu atención, aficionados.